Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. No, acá no tenemos que decir, mire la persona que tiene a su lado, sino la que tiene al frente, de arriba o abajo. Es curioso, ¿no? Curioso porque nos vemos aquí más fácil, y qué bueno que Dios nos permite reunirnos y aprender de la palabra. Estamos pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría en el estudio de un libro de la Biblia, y ese libro, pues, fuimos un libro, entre comillas, sencillo, ¿no? Para algunos muy sencillo, el libro de Jonás. Creo que la gran mayoría de personas creyentes que llevan un tiempo de recorrido en la iglesia han escuchado de Jonás. De hecho, hay gente que no ha leído la Biblia y sabe de Jonás, ¿no? Y algunas personas que cuestionan aún la autoría de Jonás. Ya hemos hablado en tiempo pasado un poquito sobre el tema. La alta crítica que a veces les encanta ser especializados en cuestionar los textos de la escritura, cuestionan la veracidad del libro de Jonás. Le damos gracias a Dios porque eh, creemos lo que dice la escritura, y todo ha sido inspirada por Dios y útil para nuestra enseñanza. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. También les invito a que estemos día tras día estudiando pues los libros que estamos haciendo un pequeño ejemplo, pero, y ya terminando, porque ya casi vamos a terminar el estudio, las enseñanzas que estamos recibiendo del libro de Jonás. Y el propósito, nos faltan por lo menos unas 3 enseñanzas, calculo entre 2 y 3 enseñanzas. Usted me va a decir, pero pastor, si ya acabamos Jonás capítulo 4, ¿qué más va a hablar? Terminamos de revisarlo versículo a versículo, expositivamente. A veces tratamos de comparar, los que recuerdan, comparamos el 1 con el 3, comparamos el 2 con el 4, porque había una similitud entre los textos, ¿no? Y lo miramos expositivamente. Hay otra manera también que necesitamos revisarlo, mirarlo, y es cuando vamos a ver la amplitud del libro, ¿no? No solamente expositivamente, sino ahora vamos a mirar un poquito el grosor del contenido del libro, mirándolos en paralelo a algunos capítulos. Y le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este momento a aprender de la palabra. Así que creo que mientras yo estaba hablando, usted ya tenía su Biblia, sus apuntes, su cuaderno, sus esferos ahí para anotar. Jonás, capítulo 4. Ok. Entonces, ¿qué vamos a mirar un poco el día de hoy? Algunas cosas de lo que vamos a mirar es textos bíblicos y algunas palabras curiosas. No las voy a tomar todas. De hecho, voy a dejar una de las palabras más repetidas en el libro de Jonás. No la voy a mencionar en este momento. Posteriormente la voy a revisar, pero sí vamos a mirar algunas palabras y el texto bíblico, la doctrina, que hemos estado revisando algunas sobre, o claves, cómo habla el libro completo sobre Dios, cómo habla el libro completo sobre la iglesia, eclesiología, cómo habla el libro completo en la parte antropológica o la respuesta de los hombres, y la parte cristológica, cómo evidencia este libro que Cristo está en este libro, la obra de Cristo en este libro, y la sombra de nuestro Señor Salvador Jesucristo, cómo está en este libro. Entonces vamos a mirar la primera parte. La primera parte es Dios. Entonces, ¿qué muestra la escritura en el capítulo 1? Sé que ya miramos muchas cosas, pero vamos a mirar una. Dice la escritura del capítulo 1, dice, palabra de Jehová. Ahí está, usted por favor, usted puede ir verificándolo. Los numeritos cafecitos, pues son los versículos, ¿no? Entonces no los coloqué todos completos porque no me caben. Usted lo puede buscar fácilmente en su Biblia y lo verifica. Pero vamos a mirar algunas cosas. Entonces aquí lo que la escritura nos está diciendo es que, número 1, sobre Dios. ¿Qué cosas está haciendo Dios? ¿Qué Él está diciendo? ¿Qué está haciendo?
en el capítulo 1 vemos de Dios que la palabra es de Jehová. Entonces inicia con Dios. Es bien importante esa parte, porque si usted verifica, ahorita lo vamos a mirar en el capítulo 4, lo que nos parece hermoso, y es como en la escritura misma, la misma Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene este inicio y este fin, ¿sí? Y la palabra no es una palabra de hombres, no fue por voluntad de hombres. De hecho, este libro nos muestra cómo este profeta ni siquiera quería obedecer, realmente no quería escuchar ninguna palabra profética o obedecer a lo que Dios quería decir, pero realmente la palabra del Señor vino por voluntad de Dios, nunca por voluntad humana, nunca por voluntad humana, fue la palabra del Señor. Eso ya lo podemos verificar cuando usted estudie, cuando estudiemos lo que significa un profeta en el Antiguo Testamento y cómo transcurre al Nuevo Testamento. Nos vamos a sorprender porque mucha gente ha confundido lo que significa un profeta con un adivino, con una persona que simplemente habla sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, y hay una diferencia muy grande de lo que dice la Escritura a lo que realmente, de lo que dice la Escritura, realmente lo que es un profeta a lo que hoy en día se conoce como profetas. Y una de las cosas, acá estamos viendo una, es que la palabra vino de parte de Dios. Ahora, esa palabra también tiene un direccionamiento y le está diciendo en el versículo 2, levántate y ve, y fuertemente una labor que todos los hombres de Dios, o la misión del profeta, es una misión muy pastoral, es una misión muy evangelística, es una misión que todos los hombres de Dios deberían tener claro, y es pregonar que la palabra del Señor, pregonar la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor. ¿Y qué habla? Ahí dice lo que dice, pregona contra ella realmente. Y también después dice que su maldad, la maldad de ellos, ha subido delante de mí. Versículo 1, versículo 2. Versículo 4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, algo que él hizo. Muy bueno cuando empezamos a separar en el estudio todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con el hombre, todo lo que tiene que ver con las personas, todo lo que tiene que ver con Cristo, y empezar a tener esos versículos bien, o esas palabras bien presentes, porque nos va a dar mucha luz. Eso solamente cuando estamos haciendo exégesis. Ya luego, cuando empezamos a mirar un tema en particular, pues se desarrolla el bosquejo en el tema que se va a tratar. Entonces, si vamos a mirar toda la obra de Dios, es súper impresionante, porque muchos lo van a ver en una clave que no hablamos en el estudio, pero lo hice en el desarrollo de la enseñanza, y es una clave que se llama la clave pastoral. Y el versículo 9 dice, 4, dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Versículo 9 dice que ellos van a decir, va a decir Jonás, Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, esto es, aunque no lo está diciendo Dios, pero es uno de los calificativos que el hombre de Dios conoce, sabe de quién es Dios. Entonces, nos está diciendo el texto, y la forma en que lo expresa ahí como Dios, ¿sí? Y dice, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto es bien importante en el desarrollo del capítulo 1, ¿no? Nosotros lo vimos. Y es importante que otra de las cosas que nos menciona la Escritura sobre Dios es que la gente entendió que Dios hace como Él quiere, has hecho como has querido. Eso lo dicen las personas, los marineros, los que estaban ahí en esa embarcación, ¿no? Porque Dios ha hecho como Él ha querido. Esto todo nos está dando luz sobre la grandeza, sobre la soberanía de Dios, ¿no? Que es lo fuerte que estamos viendo en este capítulo 1. Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, ¿sí? Un gran pez que tragase a Jonás. Entonces, si miramos las palabras de Dios, Dios da una dirección, y la dirección es vayan y prediquen. Cuando revisamos el evangelio, cuando revisamos la palabra del Señor, vamos a ver la particularidad que fuertemente era lo que hacían los profetas, y es lo que debemos hacer, es lo que la comisión que van a tener los apóstoles, y lo que deberían hacer o deberíamos hacer pastores, hermanos, ancianos,
y es levantarnos y pregonar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay maldad, pero es la palabra del Señor. Es bien curioso que el desarrollo también de todo lo que está ocurriendo. Entonces, la escritura también dice que en ese momento ya sabemos por qué que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Si lo vemos aislado, pues vamos a decir, pero ¿por qué Dios levantó un viento en el mar? Ya sabemos por qué, ¿no? Y es lo que vamos a ver en los otros capítulos también. ¿Qué dice en el capítulo 2? En el capítulo 2, este es el versículo clave del capítulo 1, ¿no? El versículo clave que yo tomé, usted puede tomar cualquier otro, ¿sí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces es impresionante cómo este versículo enlaza inmediatamente el posterior capítulo y habla de la grandeza de Dios, ¿no? De la soberanía de Dios. Y venimos al tema, al capítulo 2, porque este capítulo 1 vemos sobre todo la soberanía de Dios en todo lo que Él está haciendo. En este capítulo 2 vamos a ver la providencia de Dios, y de hecho la vemos desde el pez, ¿no? La providencia de Dios preservando a este hombre para que no muriera y para que cumpliera el propósito que Dios mismo había establecido. Dice en el versículo 2, dice la escritura, invoqué en mi angustia a Jehová, dice Jehová, lo está diciendo obviamente Jonás, pero dice Jehová y él me oyó. Entonces la escritura también nos habla de que Dios escucha, Dios escuchó, ¿sí? También la escritura está diciendo en el versículo 3 que él fue el que lo echó. Dice, me echaste a lo profundo. Es bien impresionante. No está diciendo, fueron casualidades, fue producto de la mala suerte, fue producto de muchísimas otras cosas. Jonás está entendiendo que Dios es soberano, pero en medio de la soberanía de Dios también está entendiendo que el que lo permitió llegar allá, o el que lo llevó hasta allá, fue el mismo Dios. Entonces él está clamando, está orando. Ya sabemos muchas cosas de la oración del capítulo 2. Y algo que también la escritura habla sobre Dios es que además de que Dios preparó ese pez, además de que Dios escucha, que Dios lo llevó hasta lo profundo, hasta de las aguas, también dice que todo lo que hay alrededor empieza a describirlo como parte de la creación de Dios. Dice, Dios es el dueño de todo. Y dice, aún tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Está reconociendo realmente que todo, absolutamente todo, Dios es dueño de todo. También dice que en medio de su oración va a reconocer algo. Jonás dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Este versículo es bastante impresionante porque vamos a ver, aquí también vemos una particularidad, una sombra, tal vez no lo noté, pero que hay una sombra de lo que ocurre con el Señor Jesucristo, ¿no? Como Dios es el único que puede sacar a una persona de la sepultura por la orden de Dios. Ya nosotros podemos estudiarlo a nivel de otros textos bíblicos, como por ejemplo, cuando fue resucitado Lázaro, por la orden del Señor, cuando el Señor habló, Lázaro, ven fuera. Aquí este hombre está reconociendo que el único que pudo haberlo sacado de allí fue Dios, más tú, el Dios, el poder de Dios. Sí, dice, el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusoria, y acá habla algo de Dios. También lo reconoce, está reconociendo que su misericordia abandonan, está reconociendo que Dios es un Dios que tiene misericordia. Entonces, la misericordia de Dios la podemos ver en todos los capítulos. O que desde el capítulo 1, si Dios no hubiera tenido un pez preparado, pues se hubiera ahogado, pero ese pez muestra muchas cosas, habla de la providencia de Dios cuando lo estudiamos a nivel general, pero también esto también viene acompañado de la misericordia de Dios para Jonás. Y de hecho está apelando en el capítulo 2 a la misericordia de Dios. Recordemos más adelante que una de las cosas que él va a cuestionar es esto mismo, es la misma misericordia de Dios. El versículo 9 dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Realmente el único digno de recibir adoración, de recibir sacrificios, era Dios, el ser santo, 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 el digno de toda la gloria, de todas las ofrendas, toda la adoración, todo debería ser para Dios.
Y el versículo crucial de este texto, creo yo, lo podemos decir de alguna manera que la columna vertebral de todo este estudio entre los primeros, bueno, los 4 capítulos, es ese versículo 9, 2:9, que él está diciendo las salvaciones de Jehová. Si hay un versículo literal en la Biblia también, hay muchos, usted lo va a encontrar en muchos textos, pero este versículo también le va a ayudar mucho para entender que la salvación no es una obra humana, no puede ser por obra humana. Directamente en muchos textos corrobora que la salvación directamente es de Dios. Y cuando termina de orar, vemos algo del poder de Dios en la providencia del Señor, y es que Dios dio una orden. Eso lo llamamos algo en cuanto a la voluntad de Dios, se llama la voluntad de Dios decretiva, que es Dios dice algo y se cumple, se ejecuta y se realiza de acuerdo a como Dios lo ordenó. Ejemplo, la voluntad decretiva de Dios es sea la luz, y la luz fue hecha. No hay nadie que pueda resistir eso, absolutamente nadie. Entonces, si alguien hace un estudio sobre la voluntad de Dios, este tipo de textos nos hablarán de la voluntad de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Dios ordena algo y así es. Cuando hablamos de la providencia de Dios, Dios tenía preparado un gran pez, Dios tiene una providencia y se relaciona con sus criaturas, ¿no? O sea, Jehová se le dirige una oración y él oye nuestras oraciones. Pero además de eso, el que está mandando aquí también es Dios, ¿no? Entonces, vemos toda la grandeza de la soberanía de Dios en medio de una circunstancia que no podía tener el hombre control absolutamente en nada. 0.0000000. No podía tener control absolutamente en nada el hombre para salvarse a sí mismo. Jonás, estoy hablando. No podía hacerlo, no tenía forma de decirle al pez, ven, o acariciarlo, decirle, ven, oye, escúchame. No, no podía hacer absolutamente nada. Realmente él apeló en oración a la misericordia de Dios y entendió que realmente el único que lo podía salvar es Dios. Y entramos en el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos también sobre Dios que la palabra nuevamente nos está haciendo un énfasis bíblico. Sí, el énfasis bíblico sobre Dios es la palabra es de Dios. Realmente el dueño de la escritura no somos nosotros. No, los que se adueñan de la palabra de Dios, realmente la escritura ya nos habla de que son falsos profetas, son falsos maestros, etcétera. Realmente la palabra es de Dios. Nosotros proclamamos la palabra que es del Señor y debemos sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. En la palabra, en este momento histórico de la vida de Jonás, vuelve a una particularidad. Si lo empezamos a revisar nuevamente, con el capítulo 1, acá está, vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová. Le dijo, levántate y ve, levántate y ve. Acá le dice pregona, acá le dice proclama, hay sinónimos, ¿sí? Pero aquí dice contra ella, acá le dice el mensaje que yo te diré, ¿sí? Pero básicamente le estaba diciendo, de tu tarea es predicar, ¿sí? Levántate y ve, proclama el mensaje que yo te diré. El mensaje siempre es el mensaje de Dios, no es el mensaje del hombre, no es el testimonio del hombre, no es lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, lo que el hombre le parece, lo que yo siento, lo que me pareció, lo que me soñé, absolutamente nada de eso. Lo que dice el texto dice, levántate y ve y proclama el mensaje que yo te diré. La palabra, acá vuelve y lo dice el versículo 3. El versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, o sea, la palabra de Jehová, ¿sí? Y después el versículo 9 dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Lo están diciendo los ninivitas, ¿no? Los ninivitas están expresando y están diciendo, eh, nosotros no sabemos si Dios va a detener, acá dice el versículo, el ardor de su ira. Nosotros ya investigamos y
y para decidir si hace o no hace, si tiene misericordia o no tiene misericordia, es el mismo Dios. Entonces, Dios, ellos reconocen que Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Eso lo está diciendo gente que no conocía mucho de Dios, no está hablando de profetas, sino los ninivitas. Dice el versículo 10 algo particular también, no solamente el capítulo 2 dice que Dios oye, pero también el capítulo 3 dice que Dios ve, y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió, o sea, detuvo su enojo y no lo hizo, ¿sí? Y entramos ese es el versículo clave, y entramos al capítulo 4. En el capítulo 4 vemos también otros textos, lo que dice la escritura. La escritura dice que oró a Jehová, ¿sí? Las oraciones son dirigidas a Dios, y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres, y aquí le dice, lo que está diciendo el profeta sobre Dios, él sabe que Dios es un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios tardo en enojarse y de grande misericordia. Dice, y que te arrepientes del mal. Esas son características que el hombre está expresando, Jonás está expresando sobre Dios. Él dice, yo conozco esto de ti. Y es lo que nos dice la escritura. Versículo 3 dice, Jehová, te ruego que me quites la vida. La escritura también nos muestra que en el transcurso de otros textos bíblicos, ahorita estamos mirando simplemente lo que está en el libro de Jonás, y después lo podemos ampliar a cualquier otra cantidad de textos bíblicos, y obviamente se nos va a ampliar todo el estudio, pero lo que nos muestra la escritura es que el único que tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida es Dios, y eso también lo dice. Aquí este libro nos lo corrobora, porque son algunos hombres en la Biblia le piden a Dios que les quite la vida, porque ellos sabían que Dios era el que tenía el derecho, realmente el único que tiene el derecho legal de quitar la vida es Dios. Y acá este hombre está expresando eso, y lo está expresando en una forma en la cual cuando lo revisamos, lo expresa en una forma que Dios solamente tiene el poder, el derecho para hacerlo. Él podía tener quizás la disposición para atentar contra su vida, pero él sabía que eso era algo incorrecto. Y hay algo curioso cuando estudiamos esa parte, porque no es el único profeta que lo dice, también lo van a decir otros dos profetas en la escritura, que ellos le piden a Dios literalmente que les quite la vida. Y es bien impresionante cuando estudiamos esos textos, porque nos van a dar luz para saber muchas de las cosas que a veces nos preguntamos, ¿no? En el versículo 4 dice, Jehová le dijo, haces bien en enojarte tanto. Es algo bien curioso. Dios preguntándole al hombre. Alguien dijo, hay preguntas que Dios hace que requieren una respuesta del hombre. Realmente encontramos en la escritura muchas preguntas. Si alguien quiere estudiar las preguntas que ha hecho Dios en toda la escritura, puede hacer un muy buen estudio sobre eso, y va a dar muchísima luz sobre lo que la escritura dice de las preguntas que hace Dios. Siempre que Dios hace una pregunta, no es porque él no sepa la respuesta. Dios lo sabe todo. Le preguntaban, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía en dónde estaban? Por supuesto que sí lo sabía. Y lo que requería era otro propósito, y el propósito que requería era que el hombre respondiera literalmente a donde Dios le estaba preguntando realmente. Pero ya sabemos que uno de los grandes problemas que el pecado ocasiona es que ha distorsionado hasta nuestros sentidos, y nuestros sentidos correctos de comunicarnos aún con el mismo Dios Todopoderoso. El pecado nos ha alejado del Señor, y necesitamos a través de la escritura, a través de su palabra, entender que el medio por el cual Dios nos enseña por qué hacemos lo que hacemos en la palabra. Y acá hace una pregunta general, y la pregunta general es, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien? Lo está confrontando. Y el versículo 6 dice, preparó Jehová a Dios una calabaza. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, les agradezco, gracias. Dice el versículo 6,
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció. Es bien curioso porque ya empezamos a mirar varias cosas, ahorita las vamos a señalar, cómo Dios preparó una calabacera. Estamos viendo cómo Dios permite en el desarrollo de su creación, de las cosas. En un día, en el día 3, Dios dijo, aparezca hierba verde, frutos que den semillas según su género, etcétera, etcétera, etcétera. Y después le dice al hombre, todo esto os será para comer, ¿no? Menos el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Acá Dios todavía mucho más adelante, tiempo mucho más desde Adán hasta Jonás, aparece Jonás, pero Dios todavía está dándole vida a cosas, a elementos, a la naturaleza, a los animales. Vimos cuando estudiamos el texto también cómo Dios sostiene aún su creación y no solamente al ser humano, sino aún todo lo que él ha creado. Y acá vemos cómo Dios también hizo crecer una calabacera, pero algunos dice la cual creció. Dios tenía un propósito y el propósito de la calabacera Dios lo llevó a cabo y creció para que cumpliera el propósito que Dios tenía determinado, pero en un momento determinado, el versículo 7 dice que el mismo Dios preparó un gusano, ¿sí? Y en ese versículo 7 dice, el cual hirió la calabacera y se secó, y quien lo preparó fue el mismo Dios. Algunas personas que a veces no comprenden literalmente lo que se llama la soberanía de Dios, pueden cuestionar a Dios con estos versículos, porque no han estudiado profundamente lo que significa la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios bueno que prepara una calabacera, una cosa buena para que el hombre de Dios sintiera un alivio bueno, después prepara un mismo gusano para que para que se coma esta calabacera y se seque? Y cuando salga el sol, pues afecte al profeta de Dios, porque no han estudiado lo que se llama la soberanía de Dios y algunas veces no han entendido lo que se llama la disciplina de Dios. En otros contextos confunden la disciplina de Dios con la ira de Dios y realmente necesitamos aprender a ver la escritura también como nos muestra en la parte doctrinal del Señor en cada uno de sus elementos, ¿no? Entonces, lo que es la soberanía de Dios, lo que es la providencia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la bondad de Dios. Dentro de la bondad de Dios encontramos la gracia del Señor, la misericordia, etcétera. Y aquí en este texto, todos estos capítulos, implícitamente también vamos a encontrar fuertemente el que quieres hacer un estudio profundo sobre el tema de la predestinación. También encontramos en este texto, en este libro de la Biblia, a una predestinación. Vemos que Dios tenía preparado un gran pez. Dios cuidó de ese pez. Dios sabía que ese pez se iba a necesitar en un momento determinado, en un tiempo determinado, con un tamaño determinado, iba a llegar en el lugar indicado. Todo eso tiene que ver con predestinación, absolutamente todo, como Dios lo tenía ordenado. Y cómo Dios en ese momento, en esa interacción, no solamente de predestinación, sino de providencia, de cómo se está relacionando en medio de los sucesos históricos, aún está mostrando su poder, ¿sí? Una calabacera, un gusano. Dios es el Dios, un Dios todopoderoso, y ahora dice la escritura que también preparó un recio viento. Y después el versículo 9 dice, y dijo Dios. Él pregunta, ¿tanto te enojas? Nuevamente le está preguntando, o sea, y le está preguntando, en las dos veces le estaba preguntando, ¿haces bien, número uno? ¿Haces bien en enojarte? Y después le dice, ¿tanto te enojas? ¿De verdad? ¿Sí? Y cuando revisamos estas palabras en estos capítulos, que podemos empezar a revisar un poquitico, encontramos que usted puede buscar, contar las referencias de Dios. Encontramos que en el capítulo 1 se referencia más o menos Dios aproximadamente 15 veces, en el 2, 8, en el capítulo 3, 6 veces, en el capítulo 4, 11 veces, a veces un total de 40, puede subir un poquitico dependiendo de cómo en el capítulo 2 esté viendo la referencia, sí, que es un poquito más difícil, pero en el capítulo 2,
pero si las cuenta a nivel literal, aproximadamente 40 formas claras de cómo, 40 veces cómo el nombre de Dios se expone, mire, y es muchísimas veces lo que habla el libro sobre Dios. De hecho, habla muchísimo más de Dios que el mismo Jonás. Es bastante fuerte. Entonces es bastante curioso cuando pensamos más en Jonás que en Dios. Nuestro enfoque a veces es, porque lo hemos escuchado muchas veces predicar, y más que encontrar la soberanía de Dios, más que ver la providencia de Dios, más que ver la predestinación o la misericordia o la salvación o muchísimas cosas sobre que la escritura nos habla de Dios, es la riqueza teológica, porque esta parte de Dios, estamos hablando de la parte teológica. La riqueza teológica que tiene este libro es bastante grande, por donde tú ya lo quieras estudiar, de acuerdo al punto que te quieras enfocar cuando vayas a presentar una enseñanza. Sí, entonces es bastante hermoso lo que nos dice la escritura sobre Dios. Usted puede profundizarlo muchísimo más amplio. También en el entonces lo que estuvimos mirando aquí, ok, es la doctrina de Dios. ¿Sí? Entonces, miramos la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la gracia de Dios, o sea, cómo Dios los perdona sin que ellos se lo merezcan. Es impresionante cómo la gracia del Señor está en este libro, o sea, y es una sombra de lo que va a ocurrir a nosotros los gentiles. Dios perdonándonos a nosotros y realmente a todo el mundo, perdonándonos a todos, pero por gracia, no por ninguna obra humana. O sea que si los ninivitas merecían el perdón, absolutamente no. Y todo eso lo hace por misericordia, por gracia, por misericordia. Sí, miramos la otra parte, que es la parte eclesiológica. En toda esta parte eclesiológica, miramos como cuando hablamos de eclesiológica estamos hablando de Jonás. ¿Listo? Jonás. Entonces, ¿cómo hay una desobediencia de Jonás? ¿Cómo Jonás o la iglesia a veces es desobediente, a veces la iglesia necesita ser disciplinada? ¿Cómo la tarea de la iglesia en la tierra es predicar la palabra? Y cómo a veces la iglesia también muestra que tiene una lucha con una naturaleza pecaminosa. Entonces, miremos esa parte, ¿sí? Listo, entonces encontramos el tema de la iglesia. En el capítulo 1, ¿qué nos dice sobre la iglesia? En el capítulo 1 nos habla y nos dice la escritura, en el versículo 3, dice que Jonás se levantó para huir. Curioso, Jonás, cuando viene a este libro, Jonás ya es un hijo de Dios, Jonás ya es una persona conversa, ya es una persona que Dios ya de hecho ya ha profetizado, ya lo encontramos en otro texto bíblico donde él ya profetizó, y Dios ya oraba en su corazón. Él es un hombre, él hace parte de la iglesia, es un hombre que Dios lo llamó para una tarea específica. Y como en momentos determinados, cuando entramos en este libro, vamos a encontrar también que la iglesia no es perfecta. Y vamos a encontrar errores de la iglesia. Es fácil decirlo, ¡ay, ese Jonás! Pero realmente lo que nos muestra la escritura también es que nosotros como iglesia también tenemos que lidiar con muchas cosas que necesitamos llevarlas a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos enderezar nuestros caminos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos dirija, que no se trata de lo que yo quiera, lo que yo piense o lo que yo desee, sino que necesitamos someternos a lo que la escritura dice, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Acá dice la escritura que después de que Dios le habló y le ordenó y le dijo, él se levantó para huir. Acá encontramos algo curioso, y es en cuanto a la voluntad de Dios. Y encontramos algo que se llama la voluntad de Dios, preceptiva de Dios, que es un mandato. Entonces, ya hablamos de la voluntad decretiva de Dios. En la voluntad preceptiva de Dios, que se tiene que ver con los mandatos. Los mandatos de Dios, Dios los estableció, pero el hombre puede decir, los obedezco o no los desobedezco. ¿Sí? Hay una libertad para que el hombre desobedezca los mandamientos o obedezca los mandamientos. Aquí, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Pero la voluntad preceptiva de Dios. Y dice la escritura que se levantó para huir. Después de la escritura dice que Jonás, él descendió a Jope. Después dice la escritura que como él quería ir en sentido contrario,
sí, irse a Tarsis. Él pagó su pasaje, todo lo que está haciendo acá, se levantó para huir, descendió, pagó su pasaje, entró para irse lejos, fue por su propia voluntad, pero el propósito de que tenía como era irse lejos de la presencia de Dios, ¿sí? Eso era lo que quería. Yo no quiero obedecer a Dios y creo que puedo coger otro camino y Dios lo permite. Si recordamos la historia del hijo pródigo, es algo bien curioso, ¿no? El hijo pródigo, bueno, váyase. Y el versículo 5 dice que él bajó. En esa parte dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo como iglesia? ¿Qué hizo? Realmente cuando hay una tormenta, cuando hay un momento de angustia, cuando hay un momento de muerte, vino el gran momento que Dios ordenó. Si lo recordamos, Dios ordenó una tempestad. Dios es soberano y hace como Él quiere, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Y dice que Él bajó y se echó a dormir. Si lo miramos en representación de la iglesia, a veces no era el momento adecuado a dormir, era el momento quizás de predicar. Era el momento de decirles a los demás, hay un Dios todopoderoso en los cielos. Sí, lo vamos a encontrar más adelante, ¿no? Como Él mismo lo dice. Y Él habla, después cuando Él habla, dice, soy hebreo, y lo curioso es que dice, mire, yo soy creyente, yo soy cristiano. Es bien curioso, ¿no? Yo soy cristiano, yo temo a Dios, Dios es mi rey, Dios es mi salvador, pero bueno, realmente necesitaba entender que también Dios es su Señor y Dios estaba siendo el Señor, quisiera o no quisiera. Realmente a veces no se trata de lo que yo quiera, cuando yo quiera, sino que necesitamos entender que estamos bajo la soberanía de Dios en todo momento, independientemente de que sea la voluntad de Dios soberana de Dios, perdón, sí, la voluntad de Dios que es soberana, pero dentro de las clasificaciones, ya hablé, la voluntad decretiva o la voluntad de Dios que tienen que ver con los preceptos o los mandatos de Dios. Independientemente de eso, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Y Él va a hacer siempre lo que él desea, lo que Dios desea, pero aún el hombre Dios le ha permitido que tome decisiones bajo los preceptos de Dios. Y aunque tome decisiones incorrectas, de una u otra manera, llegará al propósito por el cual Dios lo ha llamado. El que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Y le damos a Dios gracias por su gracia, por su voluntad y su misericordia. ¿Sí? Y el versículo 10 dice que los marineros le habían preguntado que ¿quién eres tú? Él dice que él era hebreo, que él temía a Dios, que él creía en el Dios de los cielos, de la tierra, del mar. Y bueno, y ellos sabían que él estaba huyendo de Dios. O sea, él les predicó, él les dijo, yo tenía una tarea y tenía que ir a predicar a Nínive, bueno, etcétera, pero yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Pues él se lo había declarado. Realmente todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba sucediendo en el mar, todo lo que estaba sucediendo con el viento, todo lo que estaba sucediendo con esa tempestad, estaba predicando. Y además de eso, Jonás les predicó y les dijo, yo tengo un Dios todopoderoso que es el dueño de todo. Estaba predicando. Y ellos van a entender, van a tener temor de Dios y van a hacer muchas cosas, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Pero una de las cosas que a veces la iglesia pasamos en circunstancias adversas, a veces predicamos y predicamos hasta mal. Y aún predicando mal, Dios tiene misericordia y obra en los corazones. Aún a veces con necedad, con errores, con fallas, Dios los va a corregir, claro que sí, porque lo va a corregir a Jonás, pero también la gracia del Señor no se sobrepasa, o la misericordia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Dios permitió que Jonás se fuera en sentido contrario y para que estos hombres fueran salvos. Y Jonás ni siquiera había pensado en eso. Jonás ni siquiera estaba entendiendo que estos hombres que no eran judíos, que no eran creyentes, que no tenían temor de Dios, que eran politeístas y que tenían otros dioses, no está entendiendo que Dios también estaba mostrando una sombra de misericordia aún por otras personas de otras naciones, pero él
Cuando una persona se enceguece, cuando una persona tiene problemas de ego, de orgullo y algunas cosas, aunque sea parte de la iglesia, no quiere ver, no va a ver la dirección de todo el propósito del Señor. Ahora, Dios no tenía que darle explicaciones. Dios simplemente le va a mostrar realmente a Jonás que Dios es soberano para hacer lo que Él quiera, para llevarlo a donde le dijo que tenía que hacerlo, para cumplir lo que Él quería hacer, pero también para mostrarle y mostrarle al mismo la gran misericordia de Dios. Aquí en el versículo 12, Jonás, en un momento difícil, dice, venga, la solución es que me muera. Bueno, le dice, tomadme y echadme, ¿sí? Porque por mi causa ha venido esta gran tempestad, ¿sí? El versículo 17 dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es curioso que la sombra de lo que está referenciando, él estuvo allí. ¿Sí? Esas son palabras bastante curiosas en ese libro, ¿no? Que él huyó, quiso huir, quiso irse lejos, bajó, curioso, o sea, la iglesia huyendo, la iglesia tratando de irse lejos, la iglesia bajando, yéndose en sentido contrario a la voluntad de Dios, a veces teniendo pereza y después dicen, no, yo soy creyente, yo tengo temor de Dios, porque somos imperfectos también, pero independientemente de eso, vamos a tener corrección y disciplina de Dios, porque si Dios nos ha tomado por hijos, el padre que toma a su hijo lo va a disciplinar. A una iglesia a veces se identificaba como la que duerme. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo fue a orar, le dijo, velad y orad, les dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Sí? Y ellos, no habéis podido velar conmigo 1 hora, ¿sí? Entonces, es curioso, y ellos hacen parte también de la iglesia. Y en el capítulo 2 encontramos capítulo 2 sobre la iglesia, ¿no? Sobre Jonás. Dice, y oró, o sea, la iglesia también necesita entender que una de nuestras tareas también es orar al Señor. Como iglesia debemos orar. Él oró, claro. Él oró una de las, ya lo revisamos, algo de las oraciones más hermosas que encontramos en toda la escritura. Y oró desde la condición en la cual estaba, claro, oró y dice que invoqué mi angustia como iglesia, él está invocando, él está diciendo, invoqué mi angustia, clamé y mi voz oíste. Eso es una de las certezas que Dios nos da para como iglesia, como hijos de Dios, de que podemos clamar al Señor, de que podemos invocar al Señor, de que podemos decirle, Señor, ayúdanos. Claro que sí. Pero en todo lo que estamos viendo, dice la escritura que él entendió, dije, pasaron sobre mí. O sea, las ondas, las olas de Dios, o sea, la soberanía de Dios pasó sobre él. Y hay que entender, y él tenía que entender eso, eso pasó sobre mí. Se sentía en un momento de angustia, pero entendió que ese momento de angustia, aún Dios mismo lo permitió y lo estaba permitiendo con un propósito determinado. Nunca la disciplina del Señor va a ser para una destrucción. Cuando hablo de su iglesia, siempre la disciplina de Dios tiene el propósito de enderezarnos, de educarnos, de corregirnos, de que podamos ver lo que no hemos podido ver por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra maldad. Y también la escritura dice que ninguna disciplina en el tiempo presente es causa de gozo, ninguna, ¿sí? Él, en ese momento, ¿cómo se siente él? Dice, desechado soy. ¿Sí? Él dice, yo descendí, pero algo que está diciendo como iglesia y que puede identificar como iglesia es que él dice, oh Jehová Dios mío, si algo clamamos nosotros como iglesia es que Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Si alguien debemos clamarle y levantarle oración, es a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Dice, cuando mi alma desfallecía, bueno, es curioso, ¿no? Cuando mi alma desfallecía, pensó que se iba a morir allá en ese pez. Me acordé de Jehová. Realmente a veces como iglesia nos acomodamos tanto, que pensamos que es fácil escondernos de Dios. Pensamos que es fácil escondernos y no nos vamos a esconder de Dios, ¿sí? Y a veces Dios va a permitir muchas cosas para que nosotros aprendamos realmente que Dios, lo que significa el amor y la misericordia de Dios. Y estamos en la tierra con un propósito, y en ese propósito pues lo desarrollamos y nos acercamos a Dios por medio de, alguien lo ha llamado medios de gracia, algunos lo han llamado, y uno de esos es la oración.
no significa que los medios de gracia es algo que yo pueda hacer para ser salvo, sino realmente hábitos espirituales que Dios nos ha enseñado en el transcurso de su palabra, como lo es la oración. Y acá encontramos la oración fuertemente. Dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Dice, después el compromiso que él hizo en ese lugar, dice, yo con voz de alabanza, la tarea de la iglesia es aprender a alabar a Dios, todo lo que respire, alaba a Dios, pero nosotros como iglesia alabamos a Dios de la manera correcta, de la manera que Dios nos enseña en su palabra cómo alabarle. Y él dice, y de hecho el texto que él está tomando no son simplemente sus palabras, ya lo recordamos, fueron palabras que él tomó de los salmos, y él los está replicando con voz de alabanza. Él mismo está testificando que la manera correcta de alabar a Dios a veces es con la misma palabra. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, y ahora habla de esa sombra correcta. Dice, te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. También está hablando de entendiendo de que él tenía una labor y él había sido ungido en esa labor. Lo recordamos de que los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes, eran ungidos para desarrollar una tarea determinada a la cual Dios los llamaba. Y una de esas es cumplir y obedecer lo que Dios les habló. Y realmente él está identificando que era desobediente. Y va a decir algo impresionante, ¿no? El versículo. Va a decir, realmente cuando está en el momento del pez, en el vientre del pez, o donde se encontrara el pez, fuera donde fuera, en este lugar, él va a decir, realmente en este momento he entendido literalmente que la salvación es de Jehová. Es curioso porque hay algunas personas que a veces apelan a que la salvación, el hombre tiene alguito de mérito en la salvación, pero no es lo que está diciendo Jonás, y pues tampoco es lo que dice la escritura, ¿no? Y cuando hablamos de la salvación, si usted va a revisar muchos textos, este versículo nos va a ayudar muchísimo. El capítulo 3 dice, no habla mucho sobre Jonás realmente, ¿sí? Vuelvo y le digo, aunque estamos hablando de Jonás acá representa a la iglesia en todo este momento, y dice que la iglesia se levantó Jonás, y fue conforme a la palabra de Jehová. Es realmente nuestra tarea, es obedecer conforme, correctamente, como lo dice la palabra del Señor. Y la tarea de la iglesia es predicar. Ahora, ¿qué predicó él? Él dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, ¿no? Entonces, ya hablamos fuertemente también lo que significaba el texto, que él predicó, ni siquiera mencionó el nombre de Dios, ¿no? Ni siquiera les dijo quién fue el que lo envió, solamente dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero también miramos cómo Dios en su soberanía permitió hasta que la predicación, que tiene dos grandes mensajes fuertes. Número uno, la noticia mala y la noticia buena. La noticia mala es que el hombre va al infierno, la noticia buena, o que será destruido, y la noticia buena es que solamente por Cristo, ¿sí? Y como el rey va a hablar también y va a apelar a la soberanía de Dios, quizás Dios pueda perdonarnos, eso lo vamos a ver más adelante. Y esas son las palabras, unas palabras bastante curiosas, ¿no? Que él se levanta conforme a la palabra de Jehová. ¿Y qué hacía? Predicaba. El capítulo 4, como iglesia, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Aquí, en este momento, era un hombre que estaba pidiéndole a Dios y rogándole a Dios que Dios lo salvara a él. Luego aquí es un lugar donde él está predicando. Él está predicando. Pero aquí empieza a enojarse. También nos muestra la particularidad de nosotros como creyentes en un momento determinado, cuando quizás Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido, o yo no sé, cosas que nos ha rescatado, bueno, nos ha dado tantas cosas porque son grandes, pero en un momento determinado, cuando ya los pies están un poquito más firmes, estoy pensando Jonás, o sea, porque ya estaba en tierra,
en un momento determinado, cuando Dios no hizo lo que él pensaba, lo que él quería y lo que sus caprichos o sus deseos hizo, se pone bravo. A veces como iglesia actuamos inmaduros porque queremos que Dios haga las cosas quizás como nosotros queremos. Y es lo que encontramos fuertemente en este capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró. Mire, ya revisamos cómo son ese tipo de oraciones cuando uno está enojado. El problema no es enojarse, sino lo que va a hacer, lo que va a decir, lo que va a pensar y lo que va a llevar dentro de sí, aún en medio de la oración. Dice y dijo, ahora no es esto lo que yo, eso también lo evaluamos fuertemente, que el punto central de esta oración ya no es la Biblia como lo hace en el capítulo 2, sino es el yo, el ego. No es esto lo que yo decía, por eso me apresuré a huir, porque sabía yo que tú eres, ¿sí? Sabía yo que tú eres. Versículo 3, te ruego, acá le está diciendo, te ruego que me quites la vida. Entonces, él tenía derecho a sentirse así. Ahora, tengo derecho a sentirme así. Es uno de los grandes problemas que a veces como iglesia, no, cuando no se nos predica sobre la soberanía de Dios fuertemente y no entendemos la soberanía de Dios, llegamos a este tipo de conclusiones porque Dios hace lo que Él quiere como Él quiere. O sea, a mí, ¿por qué me pasa esto? Yo no me lo merezco. Sí, y casi que hablamos de un derecho, o sea, yo no me lo merezco, yo no debo vivir esto, porque los niños que iban en una ruta escolar se cayeron en un puente y todos murieron, o sea, no había derecho a que eso ocurriera. Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿por qué permite ese tipo de cosas? Realmente Jonás está haciendo algo bien curioso y él está diciendo, Dios, te ruego que me quites la vida porque yo sabía, o sea, mi argumento está por encima de la decisión de Dios. Y está diciendo que lo que él sentía, él tenía el derecho de sentirse así porque lo que él había pensado de Dios era lo que ocurrió. Entonces, como lo que él pensó de Dios, eso fue lo que ocurrió, entonces tenía el derecho de enojarse, tenía el derecho de hablar así y tenía el derecho de sentirse como se sentía y ahora le pedía que por favor le quitara la vida. Es bastante curioso ese tipo de argumentos porque en algunos momentos nosotros evaluamos las cosas así. Entonces es como, Dios me dijo, vaya porque va a ser destruido. Ahora, yo voy y no lo destruye, los perdona. Entonces, ¿no era mejor quedarme en mi casa? ¿No era mejor? Si lo miramos desde el punto de vista humano, ese punto de vista y ese tipo de pensamiento es un pensamiento súper pecaminoso porque en la naturaleza pecaminosa casi siempre tenemos una tendencia a juzgar a Dios, a criticar a Dios y a renegar en contra de Dios. Y es uno de los pensamientos que tenemos que corregir como iglesia. ¿Sí? Porque la escritura dice, número uno, Dios es bueno. Si la escritura dice que Dios es bueno, cuando venga cualquier tipo de circunstancia de iglesia, nosotros tenemos que ir a la escritura y saber que la escritura dice, Dios es bueno, Dios no es malo. ¿Sí? Cuando nuestros pensamientos en nuestra naturaleza pecaminosa empiezan a buscar derechos, a veces se nos olvida realmente que todos los derechos se perdieron en Adán, se perdieron esa posibilidad eso que podía de pronto el hombre creer que podía exigirle, nunca lo ha podido hacer. Y como estamos en una época, quizás de las épocas más fuertes a nivel históricas donde derechos para todo existe, realmente nos da mucha luz sobre eso, ¿sí? Porque a veces si hay una corrección, una dirección o algo así, a veces decimos, pues yo me voy a la iglesia porque tengo el derecho a sentirme bien, tengo derecho a sentirme así, ¿sí? Y obviamente hay que revisar casos en particular porque alguien me dice, pastor, pero yo no entiendo la soberanía de Dios porque ¿cómo voy a entender que puede ser Dios bueno si a mí me violaron? O si mi esposo se murió y yo quedé en la calle, o si ese tipo de cosas. Realmente necesitamos revisar cada uno de esos pasos, porque, y esa parte particular, pero a nivel bíblico nosotros encontramos que el que tiene derecho para hacer lo que él quiera, cuando él quiere y como él quiera es Dios. Ahora,
a usted le va a parecer un poco injusto, porque usted va a decir, quizás, pues no me parece, o sea, a Dios no le importa lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que no sé qué, y algunas personas tienden a pensar que Dios es malo por este tipo de cosas. Jonás está argumentando con un pensamiento supremamente humano, esta oración, supremamente humano, y es curioso que esta oración no es una oración bíblica. La oración del capítulo 2 es supremamente bíblica, pero desde que arrancó la oración en este capítulo 4 ya arrancó de una forma incorrecta. Y lo que no se ha dado cuenta es que ese enojo lo está colocando en una posición a él de querer ser aún mejor que Dios, de querer ser más sabio que Dios, y que si él fuera Dios, él hubiera tomado otra decisión. Entonces, Dios mismo, en su misericordia, va a mostrarle su poder y su misericordia, aún ni siquiera destruyéndolo. ¿Sí? Si Dios quisiera destruirlo por lo que está haciendo y por lo que está diciendo, por blasfemo, lo podría destruir, pero la misericordia del Señor se extiende y es mucho más grande, muchísimo más grande que lo que podemos entender. Sí, y le damos gracias a Dios por eso. Y si lo miramos a nivel general, porque Dios tendría que mandar a su Hijo a morir por una cantidad de nosotros siendo pecadores? Ni lo merecemos, ni nada. La misericordia, el amor de Dios, la bondad del Señor es impresionantemente grande. Por eso necesitamos aprender como iglesia a darle gloria, honra, adoración, alabanza. Ahora, Dios permite que Jonás viva estas circunstancias para que tú y yo aprendamos sobre eso y que somos personas también imperfectas. Claro que sí, pero tampoco puedo llegar a justificarme con la imperfección. Es que todos pecamos, todos somos imperfectos, es de humanos el errar, todos tenemos el derecho a cometer errores, y hablamos una cantidad de cosas que a veces hasta ni siquiera son palabras bíblicas, sino son palabras desde la naturaleza pecaminosa. ¿Acaso Judas no traicionó al Señor? ¿Acaso Jonás no desobedeció? ¿Acaso David no adulteró? Y hablamos desde nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios, que es grande en misericordia, le damos gracias a Dios porque no nos extermina o no nos paga conforme a lo que merecemos. Pero Jonás se había olvidado ya por un momento de la misericordia de Dios, de lo que él había pedido acá. Él apela a la misericordia de Dios. Él sabe que Dios es misericordioso. ¿Sí? Y él apela a esa misericordia y lo entiende que lo único que puede salvar es Dios. ¿Sí? No se lo merecía. Si estaba en el vientre del pez, ni siquiera merecía estar en el vientre del pez. Merecía era ahogarse por desobediente, por hacer lo incorrecto, por irse en la dirección contraria, por no obedecer, merecía ahogarse. Pero la misericordia de Dios está desde que no se ahoga el barco, desde que Dios lo permitió irse para Jope. Pero a veces, iglesia, a veces no alcanzamos a ver esos destellos de la misericordia de Dios y necesitamos aprender a pedirle al Señor que nos ayude. Y entre más podamos ver las bondades, las misericordias, las virtudes de Dios en nuestra vida, en nuestro contexto, en lo que está pasando, pues vamos a darle la gloria a Dios de la manera que Dios nos enseña en su palabra a hacerlo, y desenfocarnos tanto de yo pienso, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo vi, yo tuve una visión, yo tuve una revelación, yo tuve, y realmente no es eso, es acercarnos a Dios de la manera que Dios nos está llevando, nos está dirigiendo, con el aire que nos da cada día, con el trabajo que nos da, o con la familia que nos da, o con la posibilidad de conectarnos y aprender del Señor, o de reunirnos. Él dice, te ruego que me quites la vida, mejor me es la vida que la muerte. Perdón, mejor me es la muerte que la vida, perdón. Después dice que él salió, acampó, se hizo una enramada, se sentó hasta ver qué acontecería. O sea, de todas maneras, a pesar de que Dios ya los había perdonado, él todavía insistía. Y después dice que Dios preparó ese gusano, dice, se alegró grandemente, ¿sí? Después dice que cuando él se alegró grandemente porque la calabacera le hizo sombra y trajo alivio, se alegró, pero después de la alegría grande, cuando viene la circunstancia adversa, dice que le hirió el sol la cabeza, se desmayaba y deseaba la muerte, y después vuelve y dice, ¿sabe qué? Mejor me sería la muerte, mejor me sería. A veces como iglesia entramos a esos momentos almáticos, porque Dios nos está corrigiendo, y dice, Dios le pregunta, ¿por qué te enojas tanto? Y él dice, sí, mucho me enojo, sí, mucho me enojo, hasta la muerte, ¿sí? Y aquí, ok,
Miramos cómo es la actitud de la iglesia en un momento determinado en este libro, y cómo Dios está interactuando en medio de cada una de estas, de las virtudes de Dios. Miremos cómo es la respuesta de los hombres, ¿sí? La respuesta de los hombres. La respuesta de los hombres, encontramos básicamente dos grupos, los marineros y los ninivitas, ¿no? Entonces, porque dice, porque ha subido su maldad delante de mí, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el versículo 5 dice que tuvieron miedo. Ahora, vuelvo a repetirlo, perdón. El capítulo 1 dice que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar y le dice, porque ellos habían hecho de una manera, los hombres habían actuado de una manera tan mala que esa maldad había subido delante de Dios. ¿Listo? Entonces, estos hombres eran hombres malvados. Estamos hablando de Nínive, es lo que dice la escritura. Luego dice que los marineros tuvieron miedo, ¿no? Estaban en una tormenta. Tuvieron miedo. Sí, los hombres sin Dios van a caminar en maldad. En un momento determinado, cuando Dios permite cualquier tipo de suceso, el hombre natural, el hombre sin Dios está lleno de miedo. Cuando Dios permite cualquier suceso, porque no tiene esperanza. Ahora no estoy diciendo, ay, nosotros nunca vamos a tener miedo. Estoy diciendo que el hombre natural no quiere morirse. Realmente no entiende que eso es la muerte. Y fuera de eso, buscan y apelan, el hombre natural busca una creencia, porque todos los hombres tienen una creencia, hasta el ateo más ateo tiene una creencia que se cree su propio Dios. Y ellos mismos dicen, clamen a su Dios, clamen a ver quién nos puede ayudar. Ellos quizás, el hombre por su maldad no puede ver a Dios, no lo puede ver. Y ellos mismos están diciendo, le está diciendo a la iglesia, y lo curioso es que la tarea de la iglesia es levantarse a predicar. Y la misma gente afuera que no conoce a Dios, a veces le está diciendo a la iglesia, venga, ¿por qué no predican? Levántate y clama a tu Dios. Es lo que le dijo el jefe o el capitán, digámoslo así. Estamos en el versículo 6, ¿sí? El patrón de la nave, dice la escritura, el patrón de la nave, se le acerca y le dice, levántate y clama a tu Dios, es lo que están diciendo, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? Quizá él, es bien curioso, quizá él tendrá compasión, él no lo conoce, pero está diciendo, de pronto ese es el Dios que necesitamos que nos ayude, de pronto él es el único Dios que puede sacarnos de esta situación o calmar la tempestad, nadie más puede hacerlo. Pero necesitamos ayuda. La gente a veces afuera sin saber nada de Dios, pero necesitan ayuda. Y nuestra labor como iglesia es predicar el evangelio. ¿Sí? El versículo 7 dice que ellos echaron suertes para saber por causa de quién había venido ese mal. Claro. Y el versículo 8 dice, decláranos. O sea, ¿qué le están diciendo con ese versículo 8? Le están diciendo, predícanos. ¿Por qué no nos predicas? O cuéntanos, ¿por qué nos ha venido este mal? Estaban la misma gente afuera. Dios está permitiendo que ellos abran su boca casi para decirle, Jonás, predícanos, háblanos. Eso es como cuando una persona busca la conversación y usted le habla de todo lo que quiere hablarle, de política, de historia, de deporte, de fútbol, así que y a veces no le habla ni de Dios. Y de pronto recibe una llamada y se empieza a llorar la persona y es la oportunidad, o lo que sea, si no sea lo que le pase algo. Nuestra tarea como iglesia es proclamar la palabra del Señor. Y a veces las mismas piedras terminan diciendo, predícanos. Yo no sé si le ha pasado. Sí, el versículo 10 dice que ellos temieron de una forma, de una manera impresionante. ¿Sí? Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Dios, ¿sí? Ellos ya sabían, o sea, cuando la escritura dice que ya sabían es porque ya lo había declarado. ¿Quién era? ¿Cuál era su Dios? ¿Qué era lo que creían? ¿Por qué él estaban así? ¿Por qué estaban sucediendo? Recuerden que Jonás les dijo, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
¿sí? Que hizo el mar y la tierra, y estaban en el mar en una situación bastante complicada, pero lo que sabían era que él huía de la presencia de Dios realmente. Aún en ese momento, hasta las olas y todo lo que estaba ocurriendo estaban predicando de que los dioses de los demás no servían para nada. La única solución y la única salvación y el único camino y el único que tiene el poder, la autoridad para hacer lo que quiera, calmar la peste, la tempestad, la muerte, lo que sea, es Dios Todopoderoso. Y ahí estaban, ellos sabían que estaban en una condición de muerte, estaban en una mala noticia. La mala noticia que estaban ahí era que realmente no había forma de ser salvos, a menos que Dios trajera salvación a la vida de ellos y aquietara la tormenta. Realmente ellos estaban entendiendo algo. Trataron de hacer lo posible en sus fuerzas, pero el hombre nunca podrá salvarse a sí mismo. Nunca. El hombre sin Dios no podrá salvarse a sí mismo. Así trabaje, haga lo que haga, se esfuerce. Jamás. No pudieron. Versículo 13. No pudieron. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Entonces clamaron a Jehová. Nuestra tarea es predicar. Y en un momento determinado, Dios en su soberanía hará que los hombres entiendan, si Dios lo tiene en su propósito, que la solución solamente está en Dios, la salvación solamente está en Dios. Y todo eso lo va a tejer Dios en los corazones y en el contexto de cada persona a nivel general. Y Dios te rogamos que no perezcamos, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esto lo están hablando personas que no eran creyentes, pero lo están hablando porque alguien les tuvo que haber predicado, alguien les tuvo que haber hablado del Dios creador del cielo, la tierra y del mar, etcétera. Y solamente esa corta predicación, esa corta enseñanza, Dios la usó para traer salvación a estas personas. Si no lo estaban entendiendo, en medio de un suceso de muerte, en medio de un suceso de algo adverso, pero Dios lo estaba haciendo. Y cuando lo tiran al mar y el mar se aquieta, dicen que temieron aquellos hombres a Jehová, lo temieron. ¿Y qué hicieron? Con gran temor ofrecieron sacrificios. Realmente es una sombra de la obra de salvación en la vida de estas personas. ¿Sí? Y ya no hablaron de sus dioses, de los otros dioses, sino que hablaron de el Dios Todopoderoso, a Jehová. Entonces, es curioso cómo en un momento determinado los hombres pueden saber algo de Dios. Curioso, dice, quizá Él tendrá compasión, pero en un momento de angustia, ¿qué hicieron? Temieron, ¿qué hicieron? Y entendieron algo impresionante, porque tú, Jehová, esto es desde la parte antropológica, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Luego en el capítulo 3, porque en el capítulo 2 no habla nada ni de los ninivitas ni de los marineros, ahí desaparecen. El capítulo 2 es Dios y la iglesia, Dios y Jonás, Dios y la iglesia. Entonces, en el capítulo 3 dice la escritura que Jonás, ellos fueron a predicar y que después de que él predicó y dijo Jonás, conforme a la palabra del Señor, él empezó a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación, ¿sí? La predicación más corta de la historia. Y él predicó eso y el versículo 5 dice, eso fue lo que Dios usó. No son grandes predicaciones, no son las exégesis más impresionantes, ni el hebreo ni el griego más profundo. Realmente predicó lo que tenía que predicar y Dios hizo lo que él quería hacer, lo que él quería desarrollar, lo que su soberanía y su propósito eterno lo había diseñado y diseñó. Y ellos, al escuchar el evangelio, la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ellos realmente creyeron a Dios, Ahora, Dios podía utilizar si usted quiere estudiar la parte de la predicación de la palabra, ¿por qué Dios salva a la gente predicando? Lo encontramos en toda la Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué Dios no le cambia el corazón
de una vez a las personas sin necesidad que les predique, porque no lo quiso Dios. Y si no lo quiso Dios, no hay que pelear contra Dios. Pelear contra Dios es de necios, se lo dijo a Job. ¿Sí? Es de necios disputar con el Creador, es de sabios, perdón, es de sabios disputar con el Creador. Absolutamente que no, no es de sabios. Dios tuvo un propósito, Dios tiene un diseño, y si alguien dice, ¿por qué Dios le place salvar con la locura de la predicación? O con la predicación. ¿Por qué Dios le place salvar así? ¿Por qué no le cambia el corazón a todos y ya? Pues realmente te estás haciendo igual que Jonás como iglesia y estás haciendo ese tipo de argumentos que realmente cuestionan a Dios, critican a Dios, crees que eres más sabio de Dios y crees que lo que tú harías, lo harías mejor que Dios. Y quiero decirte que no, eso lo hacemos desde nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando vamos creciendo en Dios y vamos madurando con la palabra, vamos a entender que Dios es el mismo de ayer, pero también es el mismo de mañana. Eso significa que Dios desde la eternidad, Él ya había declarado que iba a salvar a la gente por la predicación de la palabra. Y lo dice, y lo estamos viendo. Dios está salvando acá a la gente porque alguien predicó. Y también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dios está salvando a la gente porque alguien predicó. ¿Y qué hizo el Señor Jesús siendo Dios? Vino y predicó y anunció, porque a Dios le plació salvar por la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1. Y Dios, en su soberanía, decidirá quién cree y quién no cree. Aquí dice que estos hombres creyeron a Dios y aún empiezan a desarrollar hábitos espirituales sin saber nada de muchas cosas. Proclaman ayuno, se visten de cilicio, que es una actitud de arrepentimiento, una muestra de arrepentimiento, de dolor profundo, sí, por su pecado. No es como el arrepentimiento de ¿cuántos quieren recibir al Señor? Y repita esta oración conmigo, y repiten la oración y siguen peor, o siguen igual, o no hay un cambio. Esta gente está mostrando, está haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Esta gente se está vistiendo de cilicio. Se levantó el rey, versículo 6, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. No tenía que hacer esto. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo convenció del pecado? Pues la obra del Espíritu Santo de Dios. Dios estaba actuando ahí, llevándolos al evangelio. Y es más, ahora está tomando una decisión. Le dice, ahora la nación por mandato hizo proclamar ayuno. Él tenía la autoridad de hacerlo. A veces me parece curioso que hay gente que son hasta dueños de empresas y tienen la posibilidad de hacer devocionales porque son los dueños de las empresas y no hacen devocionales porque les da pena. Son dueños de las empresas, y si usted es dueño de una empresa o tiene persona a cargo, ¿por qué no hacer una oración? No, porque de pronto, bueno, haga las cosas con sabiduría, pero la misma escritura, si ¿será que Dios quiere que yo ore por mis empleados? Mire, si necesita preguntarle eso, pregúntele a Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba. Ah, no, pero es que Daniel tenía un cargo público muy alto. Sí, Daniel era un hombre que buscaba también de Dios y en un momento determinado su vida corrió riesgo. Este hombre realmente tenía, Dios lo había ubicado en ese poder, le había dado ese mandato y en ese momento él estaba proclamando ayuno, le estaba diciendo a la nación entera, le estaba diciendo, hay que levantar ayuno y les dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabe qué está haciendo este hombre? Realmente está entendiendo el evangelio. Porque lo primero que entendemos en el evangelio es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestro pecado, es nuestro pecado, es nuestra maldad. Es nuestra maldad. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo que no entiendes que es un pecado? Que no sí, porque no entienden correctamente el evangelio. Acá está el evangelio, realmente. Cuando una persona realmente nace de nuevo, entendió de las primeras cosas que entendió fue el peso de su maldad, de su pecado y la condenación eterna. Y como Dios lo libró de eso, porque como un espejo le mostró la condición pecaminosa. Este hombre lo dijo con las mejores palabras, de las mejores palabras que he podido ver, y es: el pecado es una rapiña y esa rapiña está en nuestras manos, pero cada uno debe convertirse. ¿Sabe lo que no predicó Jonás? Lo está predicando este hombre, el evangelio completo.
Y lo más tremendo es que ni siquiera dicen, nuestra oración cambiará la decisión de Dios. No, está diciendo el versículo 9, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Realmente estos versículos lo que nos están mostrando, en la primera parte que es la teológica, la de Dios, está hablando de la obra de Dios. La segunda parte, que es la iglesia, cómo la iglesia debe volcarse a obedecer a Dios, y cómo también muestra que aún siendo iglesia tenemos muchos errores y que necesitamos la intervención de Dios para no creer que somos dioses, y necesitamos la disciplina de Dios, necesitamos la intervención de Dios aún en el transcurso de nuestra vida. Pero aún en el capítulo 3 vemos la obra, cómo estos hombres realmente están evidenciando la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, tremendamente. Y cómo entienden el pecado de una manera tan correcta. Y dice, se convirtieron de su mal camino. Realmente convertirse, en la palabra realmente es arrepentimiento. Fue una vuelta completa, ¿sí? Y esas son las expresiones curiosas de esta gente. Creyeron, proclamaron, se vistieron, hablaron de clamar a Dios, convertirse, apelaron a su soberanía. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira? En el capítulo 4 dice Dios sobre ese pueblo, dice, le está diciendo a Jonás, no tendré yo piedad de Nínive, 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ellos no sabían discernir, no sabían. Si algo dice es que ellos no saben. La gente que no conoce, no sabe, no puede discernir. La Biblia dice que el hombre natural no entiende, no puede discernir las cosas del Espíritu. Se necesita que se predique el Evangelio, que se predique la palabra conforme a la palabra de Dios, para que haya salvación conforme a la palabra del Señor. Esto es algo impresionante, la piedad. Y aquí en esta parte miramos una de las sombras que vamos a mirar, así a grosso modo la voy a mirar, aunque ya he mirado algo sobre cómo muestra, cómo evidencia la obra de Cristo en este libro. Entonces, después profundizamos. Dice el capítulo 1, versículo 16, habla de sacrificios a Jehová. Nosotros sabemos que solamente por el derramamiento de sangre de los sacrificios era que Dios traía perdón de pecados, y realmente esos sacrificios apuntaban a la obra del Señor Jesús. Ellos, los marineros, van a levantar sacrificios a Dios. Y este es uno de los versículos que obviamente es lo que más sabemos, que bueno, que el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Esto lo podemos mirar desde muchísimos puntos de vista bíblicos. Estoy hablando de la unidad bíblica, no de lo que usted opina, lo que yo opino, lo que otros piensan, lo que otros... No. Estoy hablando de las doctrinas bíblicas en que se extienden, ¿sí? En predestinación, en soberanía, en providencia de Dios, etcétera. En cuidado, que eso es providencia del Señor. Pero también dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Realmente esta es una de las sombras más grandes que el mismo Señor Jesús evidenció. O sea, que dentro del propósito de Dios, de la soberanía de Dios, Dios sabía que Jonás iba a ser rebelde. Dios permitió que él fuera rebelde. Él fue disciplinado porque él mismo fue rebelde. Pero dentro de esa rebeldía iba a ocurrir, dentro de la soberanía de Dios, que él estuviera en el vientre del pez. Porque esa vientre del pez por 3 días y 3 noches iba a ser la sombra que iba a mostrar cómo el Señor Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches en la sepultura. Entonces, es impresionante cómo la Escritura, obviamente acá no está diciendo el Señor Jesús iba a estar sepultado 3 días. No, pero acuérdense que el versículo con que arrancamos Jonás capítulo 1, lo arrancamos cuando el Señor Jesucristo dijo, si van a esperar señal, la única señal que ustedes van a tener es la señal del profeta Jonás, que de eso hablaremos después. Y está referenciándose a muchas cosas que nosotros vamos a estudiar.
En el capítulo 2 encontramos que la salvación es de Jehová, de Dios. Realmente la escritura nos muestra que solamente a través de Dios hay salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de su sangre, de su sacrificio. Solamente Él puede darnos salvación. Y el capítulo 3 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicaba. Y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió y no lo hizo. Realmente Dios es el único que decide salvar a quien Él quiera salvar. Y decide que las personas que Él desee en el momento adecuado, que crean en Él, pues Él va a estar allí en ese proceso. Y cuando vemos la salvación, algo que vemos de la salvación es que si Dios nos salva, si el Señor Jesucristo nos salva, si la obra de Dios nos salva, es porque Dios está extendiendo su piedad. Si algo nos muestra el Señor Jesús al venir a la tierra, fue que Él vino y nos está mostrando su misericordia. Esta piedad apela también también a la misericordia de Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo misericordia, y le damos gracias a Dios porque tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí. Y gracias a Dios porque Él vino, ¿sí? Y obviamente esto lo podemos ampliar grandísimamente cada uno de estas partes. Somos salvos solamente por piedad, solamente por misericordia del Señor, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Y también encontramos algo bien curioso en la escritura. Usted mírenlo aquí, lo vamos a mirar rápidamente. Miremos algunas palabras que se repiten, que parecen curiosas. Los llamo los peros. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. En el 1.5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. 1, versículo 17. Miren, en el primer capítulo encontramos 3 ya. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Al 4.1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. 4.7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces, estos peros que nosotros encontramos aquí, obviamente coloqué en amarillo, verde y amarillo. Tal vez no les he explicado un poquitico mis convenciones en cuanto a los colores. Ahorita lo hablaré sobre las convenciones en cuanto a los colores. Pero cuando lo coloco en amarillo es para que es algo simplemente pedagógico que me ayuda a mí a distinguir, por ejemplo, la realeza de Dios, ¿sí? De la pureza del oro y que cuando Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, lo coloco en amarillo. Cuando tiene que ver con el hombre, lo coloco en verde. Es simplemente una ayuda, usted no lo tiene que hacer así. Si lo desea hacer es gusto personal, pero que tiene que ver con la esperanza. La iglesia tiene que ver con nuestra fe. Ahora, no vaya a creer que los colores que tienen un símbolo y que creen que si el color es... No, absolutamente nada de eso. Simplemente es algo pedagógico y punto, ¿no? No van a creer que el pastor está enseñando sobre la corología. Bueno, eso tiene otro nombre, pero absolutamente nada, simplemente es pedagógico. Y otra vez dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, pero Jonás. Acá cuando miramos algo de los peros es bien curioso, porque ese versículo, esos peros responden a algo anterior. Entonces cuando dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, pues sucedió por la desobediencia del hombre. Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Pero Jonás no vio que Jonás sabía que Dios había levantado este gran viento en el mar, pero la iglesia, aún así, busca un pero, siempre buscamos un pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, pero Jehová, pasó muchas cosas, pero Jehová
pero Dios, que tiene el poder de levantar el viento en el mar, de hacer lo que quiera, Dios también tiene el poder de que su creación cumple y obedece su palabra, lo que Él desea. Y dice, los más desobedientes de todos somos nosotros. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, un gran ejemplo. Y dice, pero Jonás, versículo 4.1, ya en el 4.1, ya Dios había mostrado en el 1 cómo Dios tenía una gran soberanía por encima de los peros o por encima de las cosas del hombre. Aún así, ya no solamente en una acción, sino aún en una emoción. En una emoción, me siento así y puedo sentirme así. Y dice la escritura que Dios va a mostrar, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Realmente Dios no solamente creó el universo, sino que lo sostiene y se relaciona con su creación y lo lleva al término que el mismo Dios lo ha tenido diseñado. Entonces, cuando revisamos, otra vez hacemos un recuento. Usted dice, pero vuelves a repetir mucho, ok. Sí, tal vez soy muy pedagogo, muy profe. Entonces, revisémoslo rápidamente. Dios, la iglesia, y lo comparamos. ¿Listo? Capítulo 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, y Jonás a la iglesia. Jonás se fue, él quiso ir. Luego, Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y él se echó a dormir. Luego, él dice, tómenme y échenme al mar, la iglesia, la actitud de la iglesia. Y Dios, ¿qué está haciendo? Jehová tenía preparado un gran pez. O sea, este está buscando todas las excusas, está sacando todo, está mostrando su capacidad para mostrar la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cuando la gente cree que la iglesia es un grupo de personas perfectas, está totalmente equivocado. Y la escritura nos muestra realmente, y de hecho hay gente que tiene una buena intención, y una de las intenciones, mucha gente tiene la intención de agradar a Dios en perfección, y aún eso no está entendiendo de que la perfección es de Dios, y que nosotros acá tenemos una naturaleza pecaminosa que nos mostrará que no somos perfectos. En ese sentido, hay muchas cosas detrás de eso. El querer ser perfecto y perfeccionista en todas las cosas se esconde detrás de ahí algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Después hablaremos de eso. Pero Dios está formando, sí, le dice, y lo está formando y la está formando y la está preparando para algo específico. Y nosotros somos parte de esa iglesia y necesitamos darle gracias a Dios porque Él nos está preparando. En el capítulo 2 también dice que Él empieza a orar con todas sus emociones, con angustia. Ahí los versículos hablan literalmente que él se siente angustiado, habla de que se siente desechado, que está desfallecido, su alma desfallecida, y dice, me acordé de Jehová y mi voz oíste. Y el versículo 9 dice en esa oración, la salvación es de Jehová, ¿sí? Y dice la escritura ya sobre Dios, que Dios mandó, porque acá está orando casi todo el tiempo Jonás, la iglesia está orando fuertemente. Lo pongo en los dos campos, tanto de Dios como la iglesia, porque la iglesia está entendiendo aquí, reconociendo que el único que puede salvar es Dios, ¿sí? De Dios es la salvación. Y mandó Jehová al pez, y el pez que vomitó. Miren las palabras curiosas sobre Dios. Vino palabra, la palabra de Dios, ya lo hablamos. Dios hizo levantar, Él fue el que lo hizo levantar un viento. Dios tenía preparado, esta palabra se va a repetir mucho en el libro, ¿sí? Y Dios mandó Jehová al pez y lo vomitó, ¿sí? Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez, ¿sí? Dios manda, la palabra es de Dios, Dios tiene el control sobre su creación, sobre los vientos, sobre lo que sea. Dios prepara, interactúa aún con su creación, con los animales, con su naturaleza, con lo creado. Dios ordena aún que eso cumpla un propósito. Así es, y así es. El hombre simplemente aquí necesita aprender, la iglesia debe aprender a obedecer la dirección de Dios. Entonces la salvación pertenece, el dueño es Dios.
nadie más, nadie más. En los capítulos 3 y 4 vamos a revisar también que la palabra, nuevamente la palabra es del Señor, ya vino por segunda vez, esa palabra tiene una directriz y se levantó la iglesia, la tarea de la iglesia, se levantó conforme a la palabra de Dios y predicar y vio Dios ve lo que hicieron, la iglesia que hace, Jonás se apesadumbra y se enoja y ora, y la forma en que ora ya lo que yo decía, estando aún por eso hoy, dice algo fuerte, dice, tú eres un Dios clemente, es lo que la iglesia sabe. La iglesia tiene a veces una teología correcta, pero una práctica incorrecta. Y necesita ser corregida porque necesitamos aprender a aplicar también lo que aprender, lo que Dios nos está enseñando. Necesitamos entender y a descansar en su soberanía y a entender nuestra naturaleza pecaminosa y a pedirle perdón también al Señor. Y en el capítulo 4 dice que Dios preparó la calabacera, Dios preparó un gusano y que Dios tendrá piedad. Entonces, otra vez viene la expresión preparó, ¿sí? Igual que atrás. La palabra preparó, levantó, hizo levantar, realmente muestran la grandeza de Dios en este libro. Y necesitamos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos está enseñando sobre Dios, sobre su grandeza, sobre su misericordia, sobre su bondad, sobre que realmente nuestras palabras se pueden llegar a quedar cortas de la grandeza de quien es Dios, ¿sí? De quien es Dios. Entonces, estos colores que ustedes ven acá, por eso lo coloqué así en amarillo en mi cabeza, a manera de memotécnica, de ubicación, tiene que ver con, por eso lo coloqué así en amarillo, por realeza, que tiene que ver con nuestro Dios Rey. Verde en cuanto a la iglesia, nosotros solamente tenemos esperanza a través de Dios, a través de Cristo, y café como oscuro, como teniendo que ver con el hombre que no conoce de Dios, como el hombre también natural de la tierra, y que todos somos creados de la tierra. Simplemente los colores es para ubicación mental mía en cuanto al estudio, y pues le damos gracias a Dios por lo que Él nos enseña, por lo que Él nos muestra. Ahora, hay varias cosas que nosotros revisamos en el texto bíblico y que miramos. Estamos mirando algo a nivel general, ¿no? Ya lo estamos uniendo un poquitico y armando algunos mapas. También los invito a revisar esos mapas mentales, no solamente a través del libro, sino la tarea se amplía cuando empezamos a mirarlo a través de otros libros, o sea, ya es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Imagínese el tiempo de estudio que requiere hacer este análisis en un libro de la Biblia. Y le voy a decir una cosa, sin arrancar bosquejos todavía, del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, del capítulo 4. Por eso les hablé de que cuando vamos a hablar de la soberanía de Dios, usted puede hablar de la soberanía de Dios y la esbozo de la soberanía de Dios en todo el libro. Pero me parece curioso darle tanto énfasis al libro al hombre. Hablo a lo que está haciendo Jonás y no ver la grandeza de Dios en el libro. Y no ver la grandeza, la misericordia de Dios en el libro, o sea, darle más peso. Cuando pensamos en Jonás, lo primero que pensamos es en desobediencia. Y eso significa que realmente hemos tenido o nos han enseñado un punto de vista muy humano también, muy antropológico, y a veces no se separa la parte antropológica de la parte eclesiológica. Estoy viendo, no sé si puede ver la grandeza de la obra del Señor en el libro de Jonás. ¿Sí? Nos vamos a salir porque no hemos terminado. Necesitamos estudiar la señal, la señal de Jonás. Necesitamos revisar algo que también quiero enseñarles, si Dios nos lo permite, ¿no? Nos permite, porque mucha gente habla de Jonás afuera, muchos profesionales hablan de Jonás y ni siquiera conocen a Jonás. ¿Sí? Y realmente algo maravilloso, alguien me preguntaba, y usted puede investigarlo,
Jonás, escuché una vez a alguien que dijo, Jonás no fue salvo, por la forma en que termina el capítulo 4. Jonás no fue salvo. Es curioso llegar a esas conclusiones. Es curioso, es curioso llegar a esas conclusiones. Llegan a conclusiones por lectura, pero realmente cuando revisamos qué es la salvación, cuando revisamos qué significaba la salvación en una persona y revisamos y comparamos cómo se evidenció la salvación en el apóstol Pablo, cómo se evidenció la salvación en el apóstol Pedro, cómo se evidenció la salvación en David, cómo se evidenció la salvación en varios personajes de la escritura, vamos a ver algo curioso, ¿sí? Vamos a ver un patrón que Dios mismo diseñó, Dios ordenó, ¿sí? A Dios le plació salvar por la locura de la predicación. Eso lo sabemos nosotros y tenemos que tenerlo claro. Si Dios quisiera salvarnos metiéndonos un chivi de no sé qué, de toda la Biblia, pues lo hubiera hecho así, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, nosotros tenemos que aprender a entender que Dios es el que manda, que Dios es soberano. Debemos que dejar de criticar y cuestionar a Dios cuando Dios hace las cosas. Porque lo que no estamos dándonos cuenta es que nuestra naturaleza pecaminosa se habla y habla y habla y habla contra Dios. Critica y critica y critica a Dios desde muchos puntos de vista. Ahora, eso no significa, iglesia, no significa que no podamos preguntar, pero también es la intención del corazón. Señor, enséñame a través de tu palabra por qué permites esto. Claro, es diferente a cuestionar a Dios por lo que Él hace. Enséñame a entenderlo. Y no necesariamente Dios tiene que darte una explicación de yo quisiera hacer esto a las 2 de la tarde porque a las 2 de la tarde era cuando el sol era más bajito y el no sé qué, o era más fuerte, o la tierra en ese momento. No, o sea, realmente Dios no tiene que darnos explicaciones, pero Dios es tan misericordioso. Mira, si Jonás, Dios no tenía que explicarle a Jonás por qué no iba a destruir a Nínive. No tenía que explicárselo. Pero Dios se tomó el trabajo, su misericordia es tan grande que se tomó el trabajo de hacer crecer una calabacera para que la iglesia entendiera. Si alguien es sabio, si alguien es inteligente y no comprendemos, no alcanzamos a comprender la magnitud de lo que Dios está haciendo, es Dios mismo. Pero la escritura nos manda y nos enseña a creer y a confiar en ese Dios todopoderoso. Confía en el Señor, confía en Dios. Dios no se equivoca, así llores o así rías. Confía en Dios. Dios en momentos determinados tendrá peces, tendrá calabaceras, pero el mismo Dios que levanta una calabacera también prepara un gusano. ¿Sabes? Hay que darle gracias a Dios por la calabacera, pero también por el gusano. Hay que darle gracias a Dios. Y no porque preparó la calabacera es misericordioso y porque preparó el gusano es malo. No, iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Qué ratoso. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces. La grandeza de tu misericordia es impresionante. ¿Cuánto nos hace falta estudiar la misericordia caminando? La misericordia acá se destelló en una predicación tan corta y se mostró un destello de tu misericordia trayendo salvación a los ninivitas. ¿Cuánto más cuando la misericordia vino a la tierra? ¡Wow! Mucha gente no pudo ver tu misericordia. Y hay gente que no entiende tu misericordia. Señor, necesitamos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. La grandeza tuya es impresionante. Señor, si es necesario que nos corrijas, corrígenos. Yo sé que si nos has llamado a tus hijos, no nos vas a corregir porque oremos o no oremos. Tú nos vas a corregir. Y gracias por tu corrección. Gracias por tu amor. Gracias por tu disciplina. Y perdónanos por nuestra terquedad.
por nuestra ignorancia. Ayúdanos, Señor, a no solo leer por leer, sino que podamos sonreír cuando vemos tu grandeza en tu palabra. Porque así como tuviste misericordia de esos marineros, de esos niñitas, del mismo Jonás, en el vientre de un pez, en el desierto en un momento determinado, tuviste misericordia de él al llamarlo, al darle una tarea, una responsabilidad que él tenía, una tarea. Señor, gracias. Siervos inútiles somos porque a veces no hacemos ni las cosas bien, y haciendo las cosas mal, a veces tienes misericordia de nosotros y nos usas. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Sé que tú eres el Rey, tú eres soberano. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Que nuestro cuerpo, que nuestras expresiones, que nuestras células, que nuestra manera de pensar, Señor, te pueda glorificar. Aún cuando cometemos pecado y errores, que podamos arrodillarnos o podamos decirte, perdónanos, Señor, perdónanos. Porque la misericordia tiene nombre propio y es Jesús. Tú lo eres, Señor. Tú lo eres. Tú lo eres. Te bendecimos.